La importancia de la sangre en Mesoamérica. Entablando la idea a contexto y teniendo un breve preámbulo del tema, surgen primordiales preguntas acerca de la región mesoamericana. Podemos disertar que se designa Mesoamérica a la región centro-suroeste de México y la zona norte de Centroamérica, donde florecieron las más importantes civilizaciones prehispánicas, desde los olmecas en lo que hoy es el sur de Veracruz y Tabasco, los mayas en la península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras, los mixtecos zapotecas en lo que hoy es el estado de Oaxaca, los totonacas al norte de Veracruz, los toltecas y aztecas en el altiplano, etc. Hoy en día tenemos testimonios de su cultura y su grandeza a través de las ruinas de ciudades ancestrales que poco a poco nos han ido revelando los mejores secretos más guardados. Haremos hincapié específicamente en sacrificio, juegos de pelota y rituales en lo que todo ello lleva al mismo fin de declive de sangre. En Mesoamérica se daba bastante los sacrificios humanos. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio humano es la ofrenda de un ser humano a una deidad en señal de homenaje o expiación. En el sentido amplio, es toda muerte ritual de una o muchas personas a manos de un tercero o de una institución. La existencia de antropofagia en Mesoamérica es objeto de acuerdo entre la mayoría de los historiadores, aunque no los motivos ni las proporciones de la misma. La teoría hegemónica supone que la antropofagia era ritual, inspirada por motivos fundamentales religiosos. Los mexicas solían cocinar el cuerpo de la persona sacrificada para preparar el platillo llamado tlacatlaoyi y se repartía en un banquete. En otras se mataba a esclavos o tlaltitín, ofrecidos por comerciantes o artesanos con motivo de su propia fiesta religiosa. El cuerpo de la víctima era entregado al sacrificador, quien ofrecía una parte a las autoridades. Los muslos podían ser enviados al Palacio Real. Las vísceras podían servir para alimentar a los animales del emperador, así como los pumas, jaguares y serpientes. Con el resto del cuerpo, el sacrificador organizaba un banquete. La porción de carne que consumía cada persona era reducida, aproximadamente media onza, unos 15 gramos. Según Sahagún, la carne era consumida por el anfitrión y por sus parientes. El acto del sacrificar tiene un gran significado religioso-político. El sacrificio significa la renovación de la energía cósmica divina. Los dioses dieron la vida al hombre, sacrificando la suya. El hombre deberá de entregar su vida para mantener el orden divino establecido. La sangre significa la vida en la creencia mesoamericana. La sangre humana es el líquido que satisface la sed de los dioses, en este caso el dios del sol. La sangre tiene parte de la sangre de los dioses. Con la sangre se revitaliza no solo las divinidades, sino también a la tierra, las plantas y los animales. Por ejemplo, el águila y el jaguar. La sangre es como el agua, necesaria para la vida terrenal y la vida celestial, divinidades, sino también a la tierra, las plantas y los animales. Por ejemplo, el águila y el jaguar. La sangre es como el agua, necesaria para la vida terrenal y la vida celestial. Y esta obligación de revitalizar el orden cósmico se ve reflejada en las sociedades mesoamericanas a través de las imágenes que evocan el sacrificio. Águilas y jaguares devorando corazones humanos. La presencia de círculos de jade o chalchihuites que representan corazones. Imágenes que a la vez reflejan petición de lluvia y a la vez petición de sangre, con un mismo propósito, reponer la energía divina. La presencia de plantas y flores, que simbolizan a la vez a la naturaleza y a la sangre brotando vida. Pero, ¿qué importancia tiene el sacrificio en los aspectos sociales y religiosos de las culturas mesoamericanas? Primero, la presencia de la muerte convertida en Dios. La muerte es la consecuencia del sacrificio del hombre, pero no es el fin, es la continuación del ciclo cósmico. La muerte genera vida. La energía divina es liberada tras la muerte y regresada a los dioses, para que estos generen nueva vida. Segundo, justifica la guerra, ya que en esta actividad se obtienen los sacrificios más valiosos.
los guerreros que poseen la energía necesaria para fortalecer a los dioses en sus constantes actividades divinas. La captura de prisioneros y la guerra se convierten a la vez en un medio de ascensión en la escala social y se convierten en un juego divino. Tercero, unificar el control del poder real de dos sectores de las sociedades mesoamericanas, que son los sacerdotes, que controlan la ideología religiosa, y los guerreros, que suministran los sacrificios a las ceremonias a través de la guerra y la conquista de territorios, con sus tributos correspondientes. El juego de pelota. El juego de pelota mesoamericano fue un deporte con connotaciones rituales por los pueblos precolombinos en Mesoamérica. Se practicaba tanto en la vida cotidiana como en celebraciones religiosas. Varias hipótesis son las que se manejan en relación con el simbolismo del juego, entre ellas rito para la fertilidad de la tierra, ceremonial, guerrero y astral. Este último es el que más se repite en los diferentes legados que dejaron los precolombinos y es el más comentado por los autores que han estudiado la simbología del juego de pelota. No se trataba de solo un juego, era un ritual religioso que simbolizaba que Huitzilopochtli vencía a su hermana la luna para dar lugar al amanecer. El juego de pelota entre ellos estaba relacionado con el culto solar, puesto que los antiguos mexicanos consideraban que debían ayudar al astro rey en su camino. Por eso mismo el juego tenía relación con los sacrificios humanos. La sangre del jugador sacrificado, que varía en diferentes versiones sobre si era el perdedor o el ganador, alimentaba al sol y aseguraba que sus rayos siguieran alumbrando la tierra. Esta lucha de opuestos entre la luz y la oscuridad, entre el sol, símbolo de la racionalidad y lo masculino, contra la luna y las estrellas, lo irracional y femenino, es representada en el rito mexica. La cancha es por tanto el cielo nocturno donde se desarrolla esta pugna en la que el sol siempre vencía para que se pudiera mantener el orden cósmico. En última instancia, el sacrificio humano era el que permitía este orden, asociado a su vez con la fertilidad de la tierra, ya que la sangre derramada sobre la cancha propiciaba la germinación de las plantas y la prosperidad de sus cultivos para alimentar a la población. Esta idea fundamental es la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, refleja la importancia del juego de pelota dentro de su vida cotidiana. El amaranto tenía tanta importancia para las culturas prehispánicas que, además de ser un componente básico de la dieta, también estaba involucrado en ritos y leyendas. Este ocupaba el lugar más destacado de los rituales religiosos, como era el cuerpo de sus dioses. Las mujeres preparaban una pasta de amaranto amasado que llamaban tzuali y con ella elaboraban imágenes de sus principales dioses que luego eran comidas por el pueblo como culminación del ritual sagrado en una comunidad religiosa llamada Teocualo, que significa los dioses. Hernán Cortés decía impresionado que los bultos de los ídolos en quien estas gentes creían eran de mayores estaturas que el cuerpo de un gran hombre. Estaban hechos de masa de todas las semillas y legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas con otras, y amasadas con sangre de corazones de cuerpos humanos. Se sabe también que la estatua de Huitzilopochtli también estaba hecha a base de la pasta de amaranto. Algunas historias describen que tomaban las semillas de amaranto y las limpiaban separándolas de la hoja, las molían y luego las mezclaban con chicalote y con aguamiel de maguey. Otros relatos dicen que la mezcla se hacía con sangre de niños sacrificados, pero aún así hay versiones que mencionan que la sangre era untada en la estatua ya terminada al realizar los sacrificios humanos en honor a la deidad. Los huesos de estas figuras se hacían con varas de mezquite y eran lavados ceremonialmente la noche anterior. El corazón lo amasaban con pasta de tzuali, en los ojos les ponían cuencas verdes o azules y por dientes les ponían grano de maíz. Para formar un bulto con estas partes las envolvían y ataban con mantas muy delgadas. Luego las adornaban, las emplumaban y les ponían aretes y muchos adornos de piedras preciosas. La indumentaria la conservaban como reliquia algún mercader después de la ceremonia. El día de la fiesta, desde muy temprano se podía ver el rostro de los que habían hecho votos durante un año. Se colocaban en filas frente a la deidad y le ofrecían incienso. En el suelo y alrededor del dios se colocaban ofrendas que consistían en comidas de abstinencia y rollos de grano de amaranto amasados, a los que se llamaba los huesos de Huitzilopochtli. El proceso de erradicación del culto a Huitzilopochtli alcanzó algunos productos agrícolas como el amaranto, el cual era altamente tributado por los pueblos dominados por los mexicas, y el náhuatl o amaranto se
mezclaba con miel para formar figuras alusivas a Huitzilopochtli, las cuales eran ofrendadas. Luego se prohibió el cultivo y consumo por los conquistadores españoles, incluso con la pena de muerte. Era tanta la importancia del amaranto que incluso dentro del calendario azteca existían fechas específicas en las que las mujeres molían la semilla para mezclarla con miel o sangre humana y después hacían figuras de animales o dioses con la pasta resultante, mejor conocida como alegría. Este nombre se le dio ya que cuando los indígenas lo comían les parecía tan rico que empezaban a bailar y cantar de alegría. Este dulce solo se podía consumir del 1 de diciembre al 1 de junio, ya que en temporada de lluvias no se podía hacer porque la humedad no permitía su conservación. Cabe mencionar el tema de la menstruación, ya que los mayas concebían que las mujeres y su sexualidad estaban vinculadas con la esfera femenina del cosmos, en donde también ubican a la luna y a la tierra, esta última vista como la entidad que provee los mantenimientos para que los humanos vivan. Este ámbito femenino era señoreado por la diosa madre, quien regía la sexualidad, el tejido, la fertilidad de la tierra, las aguas y en general los ciclos vitales. Asimismo, concebían que lo femenino, al poseer la fuerza creadora de la vida, a la par detentaba la fuerza que la destruye. De ahí que en la mujer, y especialmente en todo aquello relacionado con su fertilidad, se viera no solo una fuerza creadora, sino también una fuerza destructora que dañaba o aniquilaba la vida. A la menstruación se la ha relacionado estrechamente con la muerte, debido al desperdicio mensual que se lleva a cabo cuando no hay concepción. Asimismo, se piensa que la mujer perturba el cosmos cada mes, pues durante su periodo ella posee una peligrosa fuerza sobrenatural que contamina y daña tanto a lo animado como a lo inanimado. Se encuentra el pensamiento de que las mujeres debían ser marginadas de las fiestas religiosas, pues se consideraba que debido a su ciclo menstrual contaminarían las ceremonias. Para prepararse para los rituales, los hombres debían evitar no solo el contacto sexual, sino cualquier tipo de contacto, incluso el visual, con las mujeres, pues de no ser así no se lograría la purificación. A las ancianas se les permitía de las ceremonias debido a que ya había cesado su ciclo. La luna tiene un papel central en el rito debido a que está estrechamente vinculada con la menstruación y fertilidad de las mujeres, concepción que se desprende del hecho de que el periodo menstrual tiene una duración similar a la del astro, y de esta manera se considera que el cuerpo femenino es sensible a los ritmos del cosmos. Debe señalarse que las diosas mayas se identificaban con el cuerpo celeste.